Dice la Escritura: porque por allá andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Bien, esto desde el tiempo antiguo fue así. Esto desde el tiempo en que Pablo predicaba fue así, y no lo deja de ser en el tiempo del fin. Antes bien, es en mayor medida. ¿Por qué? Porque el Señor dijo que como el espíritu inmundo que sale del hombre, y cuando regresa con 7 más, el postrer estado de aquel hombre es peor, 7 veces peor que el primer estado de él, así será esta mala generación. Por tanto, es peor el estado de esta generación que en el de aquel tiempo. Y si en aquel tiempo, dice la Escritura, que andaban no pocos, sino muchos, dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, que andaban buscando las cosas terrenales y que negaban la cruz de Jesucristo, y cuyo Dios era su vientre y su gloria era su vergüenza, ¿cuánto no más será en el tiempo del fin? Estos muchos enseñaban a otros, y así se multiplicaban los infieles dentro del llamado pueblo de Dios, de los cuales Pablo dice que anduvo entre falsos hermanos, anduvo entre perros, hablando de hombres que volvían a su propio vómito, porque aquello que dejaban del mundo lo volvían a recoger, el pecado que dejaban lo volvían a recoger, la ley que dejaban, hablando de los judíos que creían en Jesucristo, la volvían a recoger, y negaban la cruz de Cristo, y negaban el evangelio de la gracia, y negaban el evangelio santo del Señor. Y siendo así, se apartaban muchos a vana palabrería, se apartaban muchos, pero ¿por qué? ¿Cuál era el objetivo? El objetivo era el Dios de ellos, porque confesando a Dios con sus bocas, eran reprobados por sus obras, porque así dice la Escritura, profesan a Dios con sus bocas, pero son reprobados, porque con sus hechos lo niegan, siendo abominables y rebeldes. Y entonces, haciendo de esta forma, negaban a Cristo, porque se profesa con la boca, pero se niega con las obras, de manera que se niega a través de la acción. ¿Pero por qué? Por el vientre del hombre, porque el vientre del hombre lo lleva a negar a Jesucristo. ¿Cuál es el vientre del hombre? Todo aquello que es para el cuerpo, todo aquello que es para la vida temporal, todo aquello que es para la vida terrenal, todo aquello que es para la vida que es pasajera, y que dice la Escritura de ella, que pasa más rápido que un correo, y que pasa más rápido que un águila que llega volando sobre la presa y la arrebata para comérsela. Todo aquello que es para la tierra, y Cristo no vino a esto, sino que vino a dar vida eterna y vida en abundancia. Así son la multitud de predicadores y de pueblo hoy en día que buscan las cosas de la tierra y sirven no a Dios el del cielo, sino al Dios de su propio corazón, que es su vientre, porque se sirven a sí mismos, porque muchos buscan a Dios por ganancias deshonestas, muchos buscan a Dios por complacencia, muchos buscan a Dios para que Dios les dé, pero ¿quién busca a Dios para darle a Dios? ¿Quién busca a Dios para servir a Dios? Porque dice la Escritura que es justo esto. Si uno murió por todos, este es el amor de Cristo que nos contriñe, que si uno murió por todos, luego todos murieron, y por todos murió, para que los que viven ya no vivan más para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Y si el hombre debe de vivir para Cristo, entonces el hombre no debe de buscar para sí mismo, sino para Cristo, porque dice que ya no debe de vivir para sí mismo, sino para Cristo. ¿Pero por qué dice así? Porque esta es la verdadera justicia del cielo, la verdadera, la que los hombres no pueden entender, porque si uno murió por todos, entonces todos aquellos que lo reciben mueren a sus deseos, mueren a lo que buscan, mueren a lo que desean, a lo que anhelan, a lo que piensan, mueren a sus propios sueños, a sus propias imaginaciones, y esto es lo opuesto a lo que se ve hoy en día. ¿Por qué? Porque hoy en día se ven predicadores que lo que hacen es predicarle al pueblo que busquen conquistar sus sueños, que busquen en Dios que Dios les conceda sus sueños y sus peticiones, y todo esto aparta al hombre del verdadero Dios e inclina el corazón del hombre al Dios que es el Dios vientre. El Dios vientre es el deseo del propio hombre. El Dios vientre es el anhelo del propio hombre por su vida terrenal, por su vida temporal.
y instan a los hombres a buscar a Dios para que Dios levante sus naciones, para que Dios haga cosas, pero en la vida temporal que ellos buscan. No para esto vino Cristo. No vino a levantar nación, sino que dice la Escritura que el mal irá de nación en nación. Y si el mal va de nación en nación, es porque el mundo entero ha llegado al colmo de su maldad, al colmo de su pecado, para ser castigado por el Señor, y de lo cual dice que las 2/3 partes serán cortadas de la tierra y se perderá, pero la 1/3 parte quedará en ella, y él meterá fuego en la 1/3 parte para salvar a los que verdaderamente serán salvos, atravesándolos por aquel fuego. Y esto es por el pecado de la humanidad. Esto es por el hombre buscar para sí mismo las cosas. Esto es por el hombre servir a su propio vientre. Y servir a su propio vientre es lo que predican hoy la mayoría de los predicadores, y es lo que instan a orar. Hoy en día la mayoría de los oradores, la mayoría de los que allí profesan a Jesucristo con sus bocas, en sus altares y allí en sus concilios y allí en sus manifestaciones que hacen, en sus convocaciones y en sus confraternidades y demás. Y haciendo así, sirven al Dios vientre, de los cuales Pablo dice: lo digo llorando, que el fin de ellos será perdición, cuyo Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza. ¿Pero por qué lo decía llorando? Lo decía llorando más que por ellos, por aquella multitud que engañaban. Por eso lo decía llorando, porque ¿cuál era su lágrima? ¿Cuál era su llanto? ¿Cuál era su dolor? Su dolor era el dolor del corazón de Cristo. Su dolor era el dolor del corazón del Señor, el cual se entregó a sí mismo por todos, como para que todos ahora sean arrojados, o la mayoría, a la perdición por un grupo de hombres blasfemos, un grupo de hombres amadores de los deleites más que de Dios, amadores de sí mismos y de la vida temporal, de la vida vana, más que de Dios. Y por esto lo decía llorando porque este llanto, este dolor, no era el de él. Era el de él, pero no provenía de él, provenía del corazón de Dios, provenía de Dios, porque lo que Dios sentía, lo sentía él, y lo que el Señor siente, lo siente el que vive en verdadera unidad con el Señor, lo siente el que se despoja de sí mismo para recibir el corazón del Señor, porque le entrega su corazón, porque obedece a este mandato, a este llamado que le hizo el Señor cuando le dijo: dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos, que es mirar por los caminos del Señor. Pretender mis caminos, pedirle a Dios mis caminos, pedirle a Dios mis sueños, pedirle a Dios mis anhelos, pedirle a Dios para mi vientre, pedirle a Dios para mi vida temporal. Estos no son los caminos del Señor, estos son los míos. Estos no son los caminos del Señor, estos son los del hombre avaro, los del hombre que busca las cosas de la tierra, no los del hombre que busca el cielo. Pero el hombre que busca el cielo mira por los caminos de Dios y se olvida de los de Él los entrega y no sirve a esos caminos, porque servirle a esos caminos es servir a su propio vientre, pero confesando a Cristo con la boca, confesando a Dios con la boca. Y por eso los hombres dicen: vive Jehová, vive el Señor, vive Cristo, yo amo a Cristo, yo amo a Dios. Y dice: aunque me llaman el Altísimo, ninguno absolutamente me quiere enaltecer. Porque el hombre lo que busca es esto, que Dios se le conceda sus peticiones, pero enaltecer a Dios es vivir para Él. Enaltecer a Dios es buscar para Él, porque todos buscan, dice la Escritura, lo suyo propio, no lo que es de Cristo Jesús. No para esto es la oración, para buscar lo suyo propio. No para esto es el ayuno, para buscar lo suyo propio. No para esto es la vigilia, para buscar lo suyo propio. Para ninguna de esas cosas es la búsqueda de Dios. No para esto es el culto, para buscar lo suyo propio. No para buscar que Dios exalte una nación. No para buscar esto, porque la tierra dice que caerá y no se levantará, porque se agravará sobre ella su pecado, para que Cristo venga a buscar a su pueblo, la castigue y venga a reinar. Si esto es así, Dios no vino a exaltar naciones. Si esto es así, Dios no vino a poner un gobierno político mejor que otro que está puesto, por los cuales los llamados cristianos de este tiempo del fin abogan. Porque están diciendo que unos hombres sí son justos, pero otros no, cuando dice la Escritura que todos los hombres, pesados todos en una balanza, pesan menos que nada. El Señor lo dijo.
Sabéis que los gobernantes de las naciones se enseñorean de ellas y son llamados bienhechores. Pero entre vosotros no será así. Entonces el Señor no vino a esto, porque no hay bienhechor delante de sus santos ojos, sino aquel que verdaderamente tiene un corazón contrito y humillado, y que vive conforme a la perfecta voluntad de Dios, y que vive unido a Él en espíritu y en verdad, y que busca las cosas del corazón de Dios, no las del corazón del hombre. Estos son los que viven hoy, aquellos que andan buscando que Dios se levante sus naciones, que Dios se les dé sus vanidades que piden, que Dios apaciente sus corazones, que Dios les cumpla su sueño, que Dios les dé esto, que Dios les dé otro, que Dios les dé lo otro, le dé esto aquí y esto más allá. Estos son los que tienen al Dios vientre en su corazón, porque su Dios es el vientre y su gloria es su vergüenza. El hombre se enseña el uno al otro, y de los maestros falsos de las congregaciones viene esta enseñanza, de los hombres cuya mente es terrenal, animal, diabólica, porque esta es su sabiduría, hombres vanos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios, porque la gracia de nuestro Dios se manifestó para salvación a todos los hombres, para enseñarnos su justicia y su verdad, para transformar un espíritu conforme al espíritu de Jesucristo. Es lo que clama David cuando dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Entonces no pedía por su vientre, pedía por su espíritu, pedía por su corazón. No pedía por su vientre, no pedía comida, ni pedía vestido, ni pedía palacios, no pedía por nada de esto, pedía por su vientre. Y en todas sus oraciones se veía el corazón de Dios, porque en sus oraciones hablaba de que su lengua no hablara mentira, hablaba de que sus pensamientos fueran gratos delante de Dios, y decía: sean gratos los dichos de mi boca y la meditación de mi corazón delante de ti, oh Dios. Esto pedía, buscaba por aquello que realmente agradaba el corazón de Dios, que era un espíritu conforme al corazón de Dios, que era un espíritu conforme al espíritu de Dios, y esto buscaba en sus oraciones no eran vanas. ¿Por qué? Porque Dios no mira la vanidad, ni hace caso de ella, porque lo vano es para el hombre vano, pero lo celestial para el hombre espiritual. El hombre espiritual busca lo espiritual, el hombre natural busca lo vano. El hombre espiritual tiene a Dios, al Cristo, al verdadero, al que vino a morir por la humanidad, para salvar sus almas, para hacer sus espíritus rectos conforme de él, para librarlos del infierno. El hombre espiritual mira a este Cristo, pero el hombre natural mira a su propio vientre, y a este le pone por nombre Dios, y le pone por Salvador Cristo, porque para él Cristo vino a salvarlo de su pobreza física, no de su pobreza material, no de su pobreza espiritual. Para este Cristo vino para salvarlo de los gobiernos de la tierra, no del gobierno espiritual de Satanás y sus demonios que oprimen su alma, que oprimen su corazón, que encadenan su alma, que la aprisionan en sus pecados, que la aprisionan en sus insensateces, que la aprisionan en sus iniquidades, que la aprisionan siendo semejantes al hombre natural nacido de carne y de sangre. El hombre que tiene su vientre como Dios, pero le pone por nombre Dios, busca todo esto, y para esto vino Cristo según su corazón. Para él, para esto fue lo que vino Jesucristo. Pero esto es errado en toda manera, porque el hombre que busca las cosas de la tierra, como busca las cosas de la tierra y no busca las del cielo, no busca leer las escrituras, sino que toma textos aislados para interpretarlos con su propio entendimiento y con su propia mente, no por la revelación del Espíritu Santo, el cual habla al oído espiritual del hombre que busca lo del cielo, porque el Espíritu Santo ciertamente habla al hombre espiritual, al hombre le habla, pero al hombre espiritual, al hombre que busca las cosas de Dios, porque su corazón es conforme al de Dios. Y dice que Dios no rechazará un espíritu contrito y humillado. A este escucha a Dios, a este recibe Dios, a este no rechaza a Dios. El Señor busca un espíritu contrito y humillado, un espíritu que se contrite por su condición espiritual, un corazón quebrantado que se quebrante por su condición espiritual y que se quebrante por la pérdida que se está sufriendo en la tierra desde la misma cristiandad hasta el mundo. ¿Por qué? Porque
por causa de las falsas enseñanzas, por causa de la corrupción de la humanidad, por causa de la corrupción del hombre nacido de carne y de sangre, que empieza desde los que recibieron la verdad, pero se apartaron del santo mandamiento que les fue ordenado a una vida vana, a una vida terrenal, a una vida temporal, a una vida que descenderá al polvo de la tierra, porque del polvo vino y al polvo volverá. Para eso vive, para el cuerpo. Y esta es una mente animal, esta es una mente terrenal, porque así dice la Escritura: hay cuerpo animal y hay cuerpo celestial. El cuerpo animal es una mente animal, el cuerpo celestial es una mente celestial. El cuerpo animal, el cual es una mente animal. ¿Por qué es una mente animal? Porque vive como el animal, para comer, para descansar, para comer y para dormir, nada más que para eso. Pero el cuerpo celestial, que es una mente celestial, no vive para comer, ni para descansar, ni para vestirse, sino que estas cosas son añadiduras y Dios se las da, porque dice la Escritura que teniendo nosotros sustento y abrigo, con esto estemos contentos, porque gran piedad, gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Esto es gran ganancia. Gran ganancia no es el dinero, al revés, el dinero es la raíz de todos los males. Gran ganancia no es una bonita casa en la tierra, no. Gran ganancia no es un buen carro. Gran ganancia no son obtener buenos negocios ni posiciones en la tierra, no. Dice gran ganancia, no cualquier ganancia. Gran ganancia es la piedad acompañada de contentamiento. Estos son cosas espirituales. Piedad y contentamiento, cosas espirituales. Dos cosas son gran ganancia: piedad y contentamiento, unidas en uno solo. Contentamiento con lo que Dios nos da. Piedad, la piedad por mi propia alma y por aquellos que se pierden. Porque esto es lo que el Señor dijo cuando se volteó a las mujeres que lo seguían, cuando Él estaba siendo llevado para ser crucificado, y les dijo: mujer de Jerusalén, no lloréis por mí, sino llorad por vosotras mismas y por vuestros hijos. Esto es tener piedad de su propia alma y del resto. Esto es gran ganancia. El hombre que busca las cosas del cielo, este tiene una mente celestial. Este que tiene una mente celestial busca las verdaderas ganancias, no busca las ganancias de la tierra, porque esto para él es cosa que realmente la necesita, pero tiene lo que es necesario porque Dios se lo da, pero se deleita en gran manera en las cosas espirituales, siendo humilde cada vez, buscando aquellas cosas, reconociendo su pobreza espiritual. Este vive para Dios y este no vive para su vientre, porque esta es la gran diferencia que hay entre unos que profesan a Dios y otros que profesan a Dios. De ambas bocas realmente se sale el mismo nombre, pero lo que hay en el corazón de cada uno es diferente, porque el Dios que tiene uno es diferente al Dios que tiene otro. El Dios que tiene uno da agua dulce, el Dios que tiene el otro da agua salada, agua amarga. Este Dios que da agua salada y que da agua amarga es el Dios que es el vientre del hombre, porque el hombre ese hombre vive para su vientre, vive para su alimento, vive para su comida, vive para su vestido, vive para su vida temporal. Y este es el evangelio que predicaban y del cual Pablo se indignaba, y por lo cual Pablo se indignaba y por lo cual Pablo lloraba, porque no lloraba él sí, pero no era él el primero que lloraba. El primero que lloraba era el Espíritu Santo, el primero que lloraba era Dios. Y si lloraba en aquel momento, ¿cuánto no más llorará ahora? Que la tierra se ha corrompido 7 veces más, que la tierra está en el peor de sus estados desde el principio de la fundación del mundo, porque si no fuese así, no viniera gran tribulación sobre la tierra, como nunca antes ha habido desde el principio del mundo hasta el fin. Porque eso es lo que dijo el Señor acerca de la tribulación que viene a la tierra, que no es cualquier tribulación, sino una gran tribulación, como nunca antes ha habido desde el principio del mundo. Entonces, si el Señor trae esto a la tierra, es porque el estado de la tierra es peor que en el tiempo de Noé, cuando la consumió por agua. Cuando todos murieron y solamente fue salvo Noé y 7 personas más, su familia. Y si este estado es peor que aquel,
Entonces es porque todos los altares en su gran mayoría están corrompidos. ¿Por qué? Porque esto buscan los hombres, unos de una manera y otros de otra manera. Por eso que dice que toda mesa está llena de vómito y de suciedad. ¿Cuál es el vómito? Aquello que los hombres vomitan. ¿De qué? De su propio vientre. ¿Cuál es el vómito? Hablan de su propio vientre, hablan del gusto de ellos mismos, porque de allí sale el vómito, de sus propios vientres, del gusto de ellos mismos, porque ese es el Dios que tienen, y hablan de este Dios, del Dios que tienen ellos en su mente, que es su propio vientre. Esto vomitan, y esto hacen, y de esto llenan a las almas de toda la suciedad que hay en sus corazones, de toda la suciedad de la tierra. Pero el verdadero no, el verdadero habla lo del cielo. El verdadero es por encima de todo porque viene del cielo, porque realmente su comunión es con el Padre, con su Hijo Jesucristo, porque realmente su mente está en el cielo, porque realmente edifica sus moradas eternas con sus obras y no busca las cosas de la tierra, no busca edificar morada en la tierra porque su ciudadanía no está en la tierra, sino que es extranjero y peregrino, y anuncia claramente y ciertamente que busca y pretende una ciudad que tiene fundamentos firmes. Estos fundamentos son eternos. Busca una patria celestial. Porque no tenemos aquí ciudad permanente como para buscar aquí una nación en un mejor estado económico, en un mejor estado político. No tenemos aquí, dice la Escritura, ciudad permanente, sino que buscamos la porvenir. Porque aquí dice la Escritura, para los verdaderos somos extranjeros y peregrinos, pero los falsos, no los verdaderos, no son extranjeros y peregrinos, sino que los falsos viven en la tierra para afirmarse en la tierra y para hacer sus negocios en la tierra y para conquistar la tierra y para conquistar todos los que desean sus corazones en la tierra. Estos no son extranjeros y peregrinos. El extranjero solo pasa, mira y sigue de largo. El peregrino atraviesa la ciudad como la atravesó Jonás, de un extremo de la ciudad al otro, anunciando que Dios venía con juicio, que Dios venía destruyendo la ciudad. Esto hizo, no se quedó allí a descansar, descansó fuera de la ciudad, no en la ciudad, no se quedó allí descansando. Y esto habla del verdadero descanso del hombre. El hombre va a descansar cuando atraviese su vida en la tierra anunciando la verdad del cielo, anunciándole a la tierra lo inmunda que es y llamándola al arrepentimiento. Y este es el hombre espiritual, el que atraviesa la vida anunciando la verdad y descansa fuera de la ciudad, no dentro de la ciudad. No hay descanso. No hay descanso para él y no cesa de clamar y no cesa de buscar a Dios y no cesa de servir a Dios y no cesa de entregarse a Dios y no cesa de pedir por lo espiritual, por lo verdadero, por lo santo, por lo justo. Porque de lo contrario, el hombre entristece el corazón de Dios. Diciendo amar a Dios, lo aborrece porque entristece su corazón. Hay que entender, este llanto es del Espíritu Santo. Aún ahora lo digo llorando. Muchos han salido, muchos de los cuales os dije muchas veces, no unas pocas veces, por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces. Es algo que sobreabunda, es algo que realmente no es de unas pocas veces, aconteció una, dos, tres veces y ya no pasa más, muchas veces, porque cada vez es peor, abunda, sobreabunda y aún ahora lo digo llorando. Porque el clamor, el dolor, el llanto y la tristeza es la que tiene el Señor. Porque su sangre fue derramada por toda esta cantidad de personas que se están perdiendo por el Dios que tienen en sus corazones, que es su propio vientre. El que les enseñaron los falsos, el que les enseñaron los mentirosos. Todas estas cosas buscan los creyentes vanos, que se dicen ser creyentes. Y por todas estas cosas viene la ira de Dios sobre la humanidad, para salvar a un remanente pequeño que verdaderamente busca lo espiritual, que verdaderamente busca lo celestial, cuya mente y cuyo corazón no están en la tierra y cuyos ojos no están en las cosas de la tierra, sino que tienen puestos sus ojos, su mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra. Poned vuestra mira en las cosas de arriba, no en las cosas de la tierra, porque las cosas de arriba perduran para siempre, pero las cosas de la tierra perecerán, y perecerán no de cualquier manera, sino quemadas por fuego, porque la tierra y las obras que en ella hay están reservadas para el día del juicio
están reservadas para el día del juicio y de la revelación están reservadas para el fuego en el día del juicio y de la revelación del justo juicio de Dios. Para eso están reservadas las cosas que los hombres buscan, para el fuego y más nada. Pero las cosas que están reservadas para los santos no están reservadas para el fuego. Están reservadas para una vida gloriosa que no tiene palabras con que describirse en el lenguaje del hombre. Porque esta vida nunca tiene fin. Esta es la que se edifica en una vida entregada al cielo y por el cielo por Jesucristo. Gloria a Dios.